El ejército ucraniano no es capaz de realizar ataques con modernos sistemas de precisión de largo alcance de fabricación occidental. No puede hacerlo. Solo es posible con el uso de inteligencia satelital, de la que Ucrania no dispone. Se trata de datos procedentes únicamente de satélites de la Unión Europea o de Estados Unidos, satélites de la OTAN. Hay un tema muy interesante porque el día de recién hace horas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó a Ucrania a utilizar los misiles ATAC-MS. Y entonces, bueno, hay todo un conflicto, hay una potencial escalada en el tema. Y el presidente ruso dijo eso, vamos a revisar nuevamente parte a parte lo que declaró y vamos a ir reaccionando a su declaración. Vamos a escucharlo y vamos reaccionando. El ejército ucraniano no es capaz de realizar ataques con modernos sistemas de precisión de largo alcance de fabricación occidental. No puede hacerlo. Solo es posible con el uso de inteligencia satelital. Bueno, aquí hay un tema que es controvertido y ahí los analistas se han dividido las opiniones. Que Ucrania sea capaz de utilizar los equipos de Occidente es un tema. Es un tema porque, si bien hay dos cosas ahí. Una, en principio, es verdad que Ucrania ha venido reclutando ciudadanos, el reclutamiento obligatorio por el tema de la guerra. Han estado reclutando eh, ciudadanos para incorporarlos al ejército. Y bueno, y que puede aprender alguien de la noche a la mañana en horas, en días, en semanas. Sobre todo, más allá de tener el fusil en la mano y avanzar a pie por una planicie. Bueno, la guerra es un poco más que eso. Entonces, ahí se plantea el otro tema. El entrenamiento que han estado recibiendo los soldados ucranianos desde hace un buen tiempo. Estos misiles que entregó Estados Unidos no los entregó hace un par de semanas, tiene ya un buen rato Estados Unidos que le entregó a Ucrania material potencialmente agresivo. Entonces, que lo sepa manejar, luego vamos a hablar, hay implicaciones jurídicas, porque dice que tiene que ver quien lo maneja. Lo importante es si pega o no pega, si hace daño o no hace daño. No hay una implicación jurídica en este particular y vamos a hablar un poco de eso. Entonces, dos posiciones. La posición de Rusia, que dice, eso es muy avanzado para Ucrania. Ellos no están preparados. Ese material no es de ellos. Técnicamente se necesita un determinado tiempo para manipular estos instrumentos militares de, repito, de alto impacto, estos misiles, y Ucrania no tiene esa formación. Dice, lo decimos porque sabemos. Sin embargo, no es mentira que Ucrania recibe formación militar permanente para actualizar a sus soldados con equipo occidental. Entonces, la posición de la OTAN, que es la posición de Ucrania, y digo de la OTAN, y ya van a saber por qué. Dice, porque, mira, si es posible, hemos estado, porque la OTAN tiene que explicar, tiene que construir una narrativa de esta situación que se plantea desde el hecho, el hecho cierto del lanzamiento de los misiles, porque hay un elemento jurídico allí y ya vamos a hablar de ello. Entonces la OTAN dice, no es así, Vladimir, tenemos listas de algunos ucranianos que se han estado formando para manipular estos instrumentos, herramientas, armas, vehículos. Y entonces, ahí está ese tema. ¿Qué es lo que pasa? Voy de una vez con esto. Em, hasta este punto, la OTAN solamente tiene participación tal vez como asistente, en una asistencia. Los beligerantes son Ucrania
y Rusia son los actores beligerantes. ¿Ok? Entonces ya vamos a hablar un poco de eso. Vamos a escuchar. De la que Ucrania no dispone. Se trata de datos procedentes únicamente de satélites de la Unión Europea o de Estados Unidos, satélites de la OTAN. Eso es lo primero. Segundo, Dice Putin que aparte del uso material del instrumento militar, hay un uso electrónico. Estados Unidos debe entregarle, de hecho ya lo entregó, debo entregarle de manera jurídica, le entrega formalmente, aunque yo lo había hecho fácticamente, lo entrega formalmente el misil, dice, a partir de hoy puedes utilizarlo. Y además de ello, debe entregarle las coordenadas de ubicación de objetivo militar ruso. Y es básicamente en eso, a eso lo que se refiere Putin cuando dice, pero es que más allá de pulsar el botón para que salga disparado un misil, hay una tecnología satelital, que son secretos de Estado de cada país. En este caso, Estados Unidos, vamos a decirlo así, de manera silvestre. Si yo me consigo un misil ATAC-MS, yo no puedo utilizarlo sin que se pierda el proyectil, porque la idea es que tengan un objetivo claro y que, porque, a ver, ellos actúan, se transportan por inercia, pero la efectividad del misil depende de que éste tenga claro a dónde va. Va a caer en un punto y esa precisión en el envío la da precisamente quien lo fabrica, quien lo tiene, en este caso Estados Unidos. Y ahí, esa es la queja de Putin. Esa es la queja de Putin. Dice, mira, tú me estás diciendo algo que no es cierto. Tú me estás diciendo que Ucrania tiene la capacidad de tener todo el manejo satelital, el manejo de las coordenadas, de la forma que me estás diciendo, no me convence. Tú estás involucrado en el envío de estos misiles. Vamos a seguir escuchando. un hecho muy importante, quizá clave, es que estos sistemas de misiles solo pueden ser pilotados por personal militar de la OTAN. El personal militar ucraniano no puede hacerlo. Así que no se trata de permitir o no que el régimen ucraniano ataque a Rusia con esas armas. Se trata de decidir si los países de la OTAN participan directamente en un conflicto militar o no. Si se toma esa decisión, significará la implicación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos, los países europeos. Hasta aquí. Fíjate, ahí voy con el aspecto jurídico. La guerra, tanto la moderna como la medieval, desde que el hombre está en conflictos tribales, grupales, hoy día de estados, corporaciones públicas y privadas se enfrentan o suministran de alguna forma las herramientas para que haya un enfrentamiento bélico. En el pasado, en la época medieval, siglo XII por ahí, estaba el heraldo. El heraldo era un mensajero que tenía una inmunidad especial para desplazarse de, de un país a otro a llevar el comunicado, la carta, diciendo, mira, te declaran la guerra, yo soy el heraldo. Él cruzaba los frentes militares, los frentes de combate o las defensas que estaban preparadas para recibir ataques, cruzaban de un lado a otro y simplemente llevaban el mensaje. Es por eso que usted ve en las películas que hay alguien que va en un caballo con un rollo o con un mensaje, una carta, le entrega y a él no le hacen nada, porque es, aún siendo parte del ejército del otro, de su rival, el ejército rival, no le pueden hacer nada porque es un funcionario con inmunidad. Hoy día en las guerras no se declaran como tal. Hay escaladas, van escalando en elementos diplomáticos, van escalando acciones puntuales, aisladas, y luego, bueno, sí, empieza una escalada y la gente se da cuenta que
efectivamente comenzó la guerra y se busca un punto de inicio para los historiadores. Dice, bueno, incluso los tribunales buscan un punto de inicio formal y un punto de finalización formal que generalmente es acuerdos de capitulaciones, armisticio, etc. El conflicto actual es entre Ucrania y Rusia. Es un enfrentamiento bélico entre estos dos países, Ucrania y Rusia. ¿Qué ocurre? Que el derecho internacional humanitario, que es el derecho de guerra, la guerra, aunque es guerra, está regulada. No es un conflicto, bueno, como dicen en algunos países, no es una pelea marrana, sino que hay una regulación jurídica, eh, un corpus legislativo mundial que es el marco que está en el derecho internacional humanitario, derecho de guerra. Entonces, se enfrentan, hay acuerdos allí, incluso los países que se enfrentan tienen una denominación que es países beligerantes. Rusia es beligerante, Ucrania es beligerante. Hay otros actores también secundarios, que es, por ejemplo, un país que de cierta forma presta asistencia, apoyo, formación, entrenamiento, o cualquier formación, apoyo, asistencia, entrenamiento, lleva la comida, que lleva agua, el que suministra. Eso es un país que se involucra en el conflicto. Entonces, pero las consecuencias jurídicas están delimitadas y tiene la OTAN claro que ellos han actuado sin que eso signifique que Rusia tenga que verlos a ellos como un actor, un objetivo para atacar, porque en realidad así está definido en la norma. Quien aporta el arma no es un agresor, es un colaborador. Hacia la OTAN ha sido, en este conflicto, ha estado colaborando, ha estado suministrando armas, suministrando información, inteligencia, y la OTAN tiene un estatus de asistente. De tal manera que la OTAN, con el envío de inteligencia militar, inteligencia satelital, con el envío de material militar, información de todo tipo, se ha convertido en un asistente, en rol de asistencia en el conflicto. Así está definido en la legislación del derecho de guerra o el derecho internacional humanitario. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Putin? Dice, mira, aquí hay una cuestión muy tremenda. Ustedes ya no son asistentes, porque ¿cuál es el enfoque? El enfoque jurídico. Tú mandas el, las armas, manda las armas, haces investigación, informas a Ucrania, pero el derecho me lo permite y no me puedes agredir. Tú no me puedes agredir, Rusia, porque yo haga eso, porque eso está permitido. Son las normas de la guerra, las leyes de la guerra. Eso está perfectamente permitido y yo lo puedo hacer. ¿Qué ha dicho Rusia? Mira, pero si hay un impacto, hay un daño en el ataque y yo puedo demostrar que efectivamente quien pilotó, quien manejó, quien manipuló los misiles fueron los estadounidenses, la OTAN, tenemos un problema. Y entonces tú también estás en guerra conmigo, porque ya te sales del estatus de asistente en calidad de asistencia en la guerra, sino que entras en un plano beligerante. Entras en un plano beligerante. Ya no estás solamente informando, sino que también estás participando activamente en el conflicto. Entonces, la OTAN ha estado en su calidad de asistente, dicen ellos, cumpliendo un rol de este tipo. Y Rusia ha estado en la narrativa rusa, está denunciando que la OTAN ha estado de alguna forma cruzando la línea hacia la cobeligerancia. Y
lo que ocurrió con los misiles, bueno, le da a Putin argumentos para decir la OTAN cruzó la línea hacia la cobeligerancia. La OTAN dice, no, yo no he cruzado nada. Ellos tienen un entrenamiento y el entrenamiento es permitido y yo lo puedo demostrar. Entonces hay dos narrativas. La narrativa rusa de que ellos no pueden, los ucranianos no pueden, no saben manipular estos artefactos electrónicos, satelitales, y que la única forma de poder manipularlo es que venga un piloto, un experto de la OTAN, y está la narrativa de la OTAN que dice, yo no he hecho nada, yo facilité los misiles eh, y entrené a los que posteriormente y los iban a manipular. Eso fue hace tantos meses, aquí está la prueba. Entonces, ahí cambia el tema porque ya la OTAN es un ente que es objetivo militar de en esta guerra, en este caso para la ofensiva rusa. Vamos a escuchar un poco a Putin y seguimos hablando del tema. En la guerra de Ucrania. Sería su participación directa y esto, por supuesto, cambiaría la esencia misma, la naturaleza misma del conflicto. Significaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos están en guerra con Rusia. En ese caso, significaría un cambio en la naturaleza misma de este conflicto. Tomaremos las decisiones adecuadas en función de las amenazas a las que nos enfrentemos. Bueno, y aquí hay un elemento importante, que es que Rusia hizo una revisión de su doctrina, la doctrina militar de agresión o respuesta a aquellos países no con capacidad no nuclear que sean ayudados por países con capacidad nuclear. Ese es un tema. La guerra es un escenario que solamente es deseable para aquellos que tienen poca conciencia de lo que significa el que seres humanos se maten por temas políticos. La guerra tiene complicaciones no solamente físicas, psicológicas, económicas, sociales, culturales. La guerra arrasa sociedades completas. La guerra le complica la vida a un país, aunque gane la guerra. Las secuelas de la guerra son muy complicadas. Entonces, cuando uno escucha a gente de ultraderecha y ultraizquierda, rodilla en tierra, vamos para allá, no es verdad. No es verdad que, porque las personas asocian guerra con película, con Rambo, con esas cosas, y no es cierto. La guerra es algo muy feo, hay hambre, los soldados la pasan mal. Por eso cuando también veo a personas de edad mayor haciendo entrenamientos militares, eso no es así. Otro tema que surgió fue la llegada de tropa norcoreana a, a Rusia. 10.000 soldados norcoreanos llegaron a, a Rusia para ayudar, apoyar en el plano militar contra el ejército ucraniano. Aquí hay unos temas jurídicos también muy importantes. Hay gente que dirá, ¿por qué Rusia cuestiona que Ucrania busque apoyo militar y ellos buscan apoyo militar con Corea del Norte? Aquí hay una diferencia jurídica, política, que, que hay que revisarla. En principio, Corea del Norte se involucra e inmediatamente entra en un conflicto jurídico y político militar, no contra la OTAN, porque la OTAN no es un actor beligerante en el conflicto. La OTAN tiene calidad de asistente. Si la OTAN no es beligerante, la OTAN no tiene problemas
ni con Rusia, ni con Corea del Norte. ¿Con quién tiene problemas la OTAN jurídicamente? Con ninguno de los dos. Con ninguno de los dos. La OTAN no es neutral porque no lo es, pero no es beligerante. Entonces, Corea del Norte ya entra en conflicto militar, diplomático, político contra Ucrania o con Ucrania o con respecto a Ucrania. Eso lo asume Corea del Norte. Eso lo asume Corea del Norte. Sin embargo, ahí hay un argumento jurídico de Rusia, para al momento de tener que enfrentar algún juicio, de decir lo siguiente. Ellos dicen, ciertamente hemos tenido el apoyo de Corea del Norte, pero podemos demostrar que era en plano defensivo. La posición, aquí está la ubicación cartográfica, la posición en el campo de batalla, solamente para defender puntos estratégicos, no en el plano ofensivo, no están en el frente de la ofensiva. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver ya al momento de hacer valoraciones netamente jurídicas, judiciales. Hay unos temas allí que seguramente se van a revisar y por eso Putin y su equipo asesor, pues parece que han tenido el cuidado, parece, no soy asesor de Putin, de ubicarlos en posiciones que puedan demostrar que están en mera defensa. Entonces, Biden que va de salida, bueno, autoriza, de repente, sorprende a todos, pudo haberlo hecho hace un año, pudo haberlo hecho hace meses, incluso hace semanas, pero sorprendentemente surge la información que luego de un ataque ruso a instalaciones energéticas de Ucrania, son 120 misiles que lanzó Rusia a Ucrania y 90 drones y destruyeron instalaciones importantes de suministro de energía eléctrica. Surge de repente la decisión de, de Joe Biden de autorizar de golpe estos misiles. He escuchado que algunos se han referido a estos misiles como misiles de largo alcance. Sin embargo, la verdad es, en el campo militar, que son de largo alcance con respecto a lo que utiliza Ucrania. Biden le había suministrado a Ucrania misiles de un alcance de algunos 150 kilómetros. Usted me preguntará, ¿cuál es la distancia entre la frontera rusa, que está cerca de frente de batalla, y Moscú? Bueno, se estima que depende de donde los lances, 650, 500 kilómetros. Esa es la distancia aproximada, dependiendo del punto donde estés. De manera que se anuncia el uso de los misiles. Se dice que se enviaron un grupo. Rusia afirma que interceptó 5 de ellos y que uno cayó en una zona, pero bueno, destruyó ahí, pero no pasó de a mayores. El objetivo fue alcanzado, pero fueron 5 interceptados. Rusia tiene la posibilidad ahora de retroceder un poco, 350, 400 kilómetros hacia la retaguardia, pues tarda más, puede tardar hasta, dependiendo, hasta un día o menos, medio día, 12 horas, dependiendo de algunas situaciones como, repito, la, mm, el combustible y las condiciones del terreno. No sabemos exactamente, nadie lo sabe exactamente qué cantidad de misiles suministró Biden, Estados Unidos, a Ucrania. Algunos dicen 50, otros dicen 20. Yo diría en promedio.
Bueno, vamos a decir que 35 por ahí. Vamos a colocarle una cifra estimada ahí, intermedia. No, no intermedia, pero sí una cifra que pudiera considerarse allí. Unos 35, 40 puede ser. Pero si ya lanzó 10, 8, bueno, ya tiene que ir administrando el uso el envío de misiles. Eso le permite a Rusia retroceder y, bueno, hay cosas que no puede transportar Rusia, como por ejemplo, bueno, los establecimientos fijos, galpones de armas, los radares fijos, las torres de control, entre otras. Pero puede Rusia en el desplazamiento moverse, la movilidad en el retroceso le permite a Rusia evitar que el misil impacte, pero eso tiene que ser rápido, ¿no? Y Ucrania, en tal sentido, sin saber exactamente cuántos misiles o de cuántos misiles dispone, pensamos que los administrará y considerará una victoria parcial haber hecho retroceder a Rusia 400 kilómetros lejos de la frontera, porque no estaba en los planes de Putin, tal vez, en la autorización al uso de los misiles. ¿Por qué? Porque Trump, que asume dentro de, como dice la canción, dentro de mes y pico, lo dijo, hay este criterio de mi gestión de Estados Unidos en relación a la guerra. Y cualquiera entiende que Biden en la transición podía llevar el tema del enfrentamiento, manteniendo los combates, manteniendo la presión. Bueno, porque en todo caso, en la gestión de Biden ha hecho una inversión mil millonaria y llevando a la OTAN a un apoyo de asistencia que complica la situación acá en Europa. Hay toda una gestión en esta empresa militar política del lobby armamentista, del Partido Demócrata, de los senadores, de los representantes. Hay todo un cuerpo político involucrado en la guerra que dice Trump, bueno, pero yo acabo la guerra en 24 horas, dijo Trump. Pero este es un problema. Ahí surgen las preguntas, las cuestiones de las razones por las cuales Biden toma esa iniciativa. Biden, no Biden, sino Biden. Y algunas de esas cosas vamos a abordarla al final de este programa especial del día de hoy. Rusia tiene, por supuesto, también un sistema defensivo para repeler todas estos ataques. Tiene los S-400, los Pansil S-1, tiene otros sistemas defensivos que permiten alcanzar a los misiles que vienen e impactarlos en el aire, tipo los que conocen la cúpula de, ¿cómo se llama? La cúpula de hierro de Israel, algo así. Toda una novedad de momento, porque era poco previsible, porque fue un ataque sorpresa por parte de Ucrania. Y era imprevisible que Biden hiciera esa autorización. Hay que recordar que hay un desembolso pendiente de Estados Unidos a Ucrania de 6.000 millones de dólares. Yo incluso pensé en su momento, creo que lo comenté, que dificultaba que Biden desembolsara ese dinero porque ya viene otra gestión y no vale la pena construir un edificio, iniciar o terminar un edificio si la gestión que viene no lo va a terminar, que es Trump. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo eso? El Partido Demócrata ya piensa en el futuro post-Trump
y debe hacer de alguna forma lo que ellos saben hacer, que es manejar su doctrina internacional, su doctrina nacional, y ya vendrán otras acciones. Bueno, vamos a escuchar un poco lo que dice Zelensky. Vamos a escuchar lo que dice. партнерам. Одним з головних пунктів є Voy a leer, далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в usted медіа si quiera. говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. Слава Україні! Bueno, ahí está. Mientras vamos a escuchar a ver a Biden. Bueno, el tema está en que Zelensky, obviamente, él piensa solamente en no ser derrotado por Rusia. Tiene todo el derecho de buscar apoyo, de buscar aliados, inversión, dinero para que de alguna forma utilizar ese dinero en defenderse y atacar. Pero el tema está en que él piensa en Ucrania, pero Europa debe pensar en Europa también. Te me va a decir, es que, escucha Randy, es que Europa, entre las cosas que tiene que pensar Europa, es que Rusia no avance. Bueno, ese es otro tema, lo podemos conversar. Pero nunca Zelensky ni Putin van a pensar en favor de alguien más que no sea sus propios ciudadanos. Nunca. Putin tiene una mentalidad pro-rusa. Zelensky pro-ucraniana. Poco le importa a uno y a otro llevar a Europa y al mundo por el derrotero, por el camino de la guerra. Entonces, una tercera guerra mundial se complica la cosa, porque eso no estaba planteado. Lo que está planteado es que Trump, el año que viene, termine la guerra. El equipo de Biden, por eso vamos a hablar de Biden, le va a dejar el rancho prendido, el rancho encendido, le va a dejar un follón, le va a dejar un problema. Ya de por sí tiene un problema Trump que resolver. Y ahora pasa lo siguiente. ¿Por qué se dice entonces? ¿Qué es lo que se dice de la iniciativa de Biden de hacer lo que está haciendo? De permitir que Zelensky envíe misiles de alcance de 300 kilómetros a Rusia. Bueno, aquí vienen algunas opiniones. Una de las opiniones que surge con fuerza es mejorar la capacidad de negociación de Ucrania para los acuerdos posguerra. Se está diciendo que, bueno, Ucrania está, eh, a pesar de la opinión de algunos, que no sé qué guerra ven, pero Ucrania está perdiendo la guerra y para otros ya la perdió. En el punto militar está en una desventaja, en una franca desventaja. Diríamos en ajedrez, tiene una pieza y tres peones de desventaja, o dos piezas, o una pieza y una torre. Es muy difícil remontar la guerra. Sobre todo porque la OTAN, Europa, no quiere involucrarse en un conflicto con un vecino como lo es Rusia. Y menos en invierno, menos en invierno. Invierno de diciembre, invierno de enero, es complicado meterse en ese vaporón de guerra donde en Europa lo que hay es frío y van a pagar los europeos el plato roto. Es la verdad. Esa es la realidad. Entonces, mejorar la posición geopolítica, geoestratégica de Ucrania ante un posible acuerdo de paz
impulsado por Trump. Otra posición se gira en torno a mejorar la posición política del Partido Demócrata dentro y fuera de Estados Unidos, que está en una desventaja importante. El Partido Demócrata, desde mi punto de vista, ha cometido errores fuertes y el progresismo, el ala progresista woke del Partido Demócrata, bueno, no sé qué país, no sé qué mundo ve, pero comete errores fuertes, comete errores importantes. Y la sociedad estadounidense ha decidido en este periodo, no sé el que viene, no darle el voto. Sin embargo, el Partido Demócrata ha decidido tomar estas acciones. Digo el Partido Demócrata y no Joe Biden, porque quien les habla, yo, yo no creo que Biden esté en las condiciones cognitivas, analíticas, estratégicas para evaluar el alcance de lo que está haciendo. Porque hay un riesgo si es un ataque táctico, tiene una implicación. Si es un ataque estratégico, tiene una implicación. Pero ¿qué tal si se le va de las manos? ¿Qué tal si Rusia responde? Porque ahora Europa depende de que Rusia maneje la situación con un pulso, porque toca esperar 60 largos días a Putin o a Putin para esperar que Trump llegue a la presidencia. Pero eso debilita a Putin. ¿Por qué? Porque no puede depender de la juramentación de Trump. Él no puede depender de la llegada de Trump a la presidencia, porque también lo debilita políticamente hacia lo interno y en su región. Y es un problema, es un problema. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que ocurrió con toda esta decisión repentina de autorizar a que Zelensky envíe misiles de un alcance de 300 kilómetros? No digo corto ni largo porque hay posiciones, pero para mí son cortos. Digo corto porque hay unos que alcanzan 3.500 em, kilómetros y otros que son de alcance atlántico. Por ejemplo, Rusia tiene misiles que pueden viajar hasta 18.000 kilómetros. Estados Unidos tiene misiles que pueden viajar 13.000 kilómetros. Por eso en una guerra mundial planteada, acaban el planeta. Por eso decía alguien, que fue Putin, que la guerra mundial, la tercera, no se va a pelear con aviones, sino con palos. Porque en un ataque nuclear con misiles intercontinentales que vayan de Rusia a Estados Unidos, acaban el planeta. Lo acaban. Corea del Norte. ¿Qué distancia hay de Corea del Norte a Estados Unidos? ¿Qué distancia hay de Rusia a Washington? Creo yo, no sé, habrá que verificarlo. Yo creo que como 6.000 kilómetros. Y por supuesto habrá forma de repeler todos estos eh, misiles con ojiva de destrucción masiva, pero es un problema. Lo que yo pienso es que Biden no está en la capacidad, eso no lo digo yo, eso está a la vista. Eso está a la vista de cualquiera que pueda, pues, analizarlo y verlo. Yo lo que pienso es que el equipo de Biden, que lo sacó como candidato, yo creo que Biden voluntariamente no se salió de la campaña. A él lo salieron. Número dos, el equipo que lo expone, que lo malpone, lo expone y lo malpone. Es el mismo equipo
que ha tomado la decisión de tomar esta acción. Es la opinión que yo tengo. Que no es Biden directamente, sino un equipo que incluye abogados, estrategas, representantes del Partido Demócrata, senadores, del lobby de armas de Estados Unidos, empresarios. Una corporación importante tomó esa decisión pensando en otras cosas. Alguien por allá dijo, si Trump llega a Estados Unidos a acabar las guerras del mundo, ¿y entonces de qué van a vivir los señores de la guerra? Los que venden armas. En la venta de armas, yo no sé si produce más que la droga, pero yo creo que sí. La venta de armas, ellos promueven guerra. Es como cuando uno ponía a pelear a hormigas así. Uno dice bachaco, le quitaba y ponía así. A los señores de la guerra les interesa la venta de armas para que los países peleen. Ellos viven de eso. Si Trump llega a acabar el sistema de guerra, por lo menos las guerras que están actualmente planteadas, y evitar otras, es un problema. Eso es una olla de presión. Entonces, yo creo que Biden está lejos de haber tomado esa decisión como tal. Y si no me quieren creer, me despido con este video.